va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con la doctora Clarisa Otero, investigadora del CONICET. Vamos a analizar el tema de la pandemia, vamos a preguntarle si alguien los llamó, a los científicos que trabajan en otra provincia para hacer algún aporte, entre otras cosas más. En un minuto voy a estar con ella. La pandemia nos puso en emergencia y la administración de la emergencia requiere básicamente de una planificación. Ocurre que los políticos no quieren oír hablar de planificación, ni en el contexto de una pandemia, ni en el contexto por fuera de la pandemia. Es por eso que las democracias hoy están en peligro. ¿Y sabe por qué? Porque no pueden mostrar resultados. Se cometen errores infantiles, lo estamos viendo cada media hora, sobre temas que requieren, al menos entiendo yo, un mínimo de coordinación. Y como esto no pasa, el resultado es pérdida de tiempo, pérdida de plata y además incrementa el mal humor social. Esta es la figura, para que usted la entienda. ¿Sabe qué pasa? Pretendemos enfrentar una pandemia global en medio del siglo XXI con sistemas y métodos de hace 30 o 40 años. Algunos sostienen que planificar es pensar con método. El problema es que pensamos con la cabeza del siglo pasado y con métodos del siglo pasado. Y esto es lo que no quiere ver la política. ¿Se da cuenta? Y por eso los problemas se amontonan. Y por eso es que no se resuelven. O mejor dicho, cuesta tanto resolver las cosas. De manera que estamos frente a un real dilema. O planificamos con métodos sofisticados o seguimos improvisando. Hoy aquí en Jujuy nos sostiene un milagro, ya que no hay planificación. Así que el plan en Jujuy es la improvisación y por eso hablo de milagro. ¿Está claro? Fíjese lo que pasa con el tema de la deuda. Hay muchos otros temas, pero vamos al tema de la deuda concretamente. Es un caso testigo, me parece a mí, de la improvisación de la gestión del señor Morales. Estamos claros que desde hace años la Argentina es como un escenario de guerra por su inestabilidad crónica, llena de incertidumbres, los cambios que vamos, que venimos. Morales no planificó escenarios sabiendo en el terreno que le tocaba actuar. Este es el tema. De manera que se vino otro descalabro económico y además combinado con el tema de la pandemia, y Morales, que nunca hizo un análisis de confiabilidad de su plan, termina mendigando en la Casa Rosada. Esta es la síntesis de la película. Y este es el resultado de la improvisación. En un minuto vuelvo y conversamos con la doctora Clarisa Otero. En un minuto. Gracias, director. Muy atento, muy amable. Bueno, estamos con la doctora Clarisa Otero. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, acá en este contexto. Complicado, ¿no? Sí, con muchas aristas y muchos puntos de análisis. Creo que esta pandemia, por sobre todas las cosas, ha puesto en jaque el capitalismo. No quiero profundizar en esos aspectos, pero vemos la necesidad que esos modelos neoliberales, donde el Estado tomaba posiciones más que nada, en algunos casos dictatoriales, necesitamos un Estado presente, ¿no? Sobre todo para estas emergencias tan importantes como ya tuvimos previamente con los programas de Argentina contra el hambre, ahora con la emergencia sanitaria. Necesitamos un Estado presente en todos los niveles, desde los municipios más pequeños, las provincias y el Estado nacional, y el sistema de salud necesita ese respaldo. Le hago ahí Sí. una pequeña interrupción, si me permite. Sí, por favor. Estamos claros que el Estado hace falta. Ahora, ¿para seguir haciendo lo mismo de siempre?
No, no, no. Claramente yo veo que el Estado Nacional ha tomado muy buenas medidas, sabe que tiene grandes problemas y sobre todo en el sector de salud. Bueno, acá a nivel provincial las medidas que han tomado han sido en muchos casos extremas, represivas, de coacción. Nosotros denunciamos la falta, ¿no?, del cuidado de los derechos de la población. Denunciamos a nivel del Ministerio de Nación ciertas situaciones de vulnerabilidad, perdón, Vulnerables. Sí, de los derechos humanos. Nos dijeron desde Nación, desde el Ministerio de Derechos Humanos, que Jujuy era una de las provincias donde desde donde más recibía denuncias, así que esto no es un dato menor. No solo por esto de las pintadas de las casas, el uso compulsivo con multas de barbijos, mandar un colectivo a Buenos Aires a la buena de Dios. Está bien el cierre de fronteras, no digo que no, pero eso también lleva a muchas limitantes y a poblaciones muy vulnerables que quedan descuidadas, que no pueden acceder al sistema de salud. Nosotros en Palpalá hemos visto jaulas, ¿no?, que han contenido personas mientras que estaban siendo cuestionadas a ver dónde iban, quiénes eran, qué estaban haciendo. Bueno, situaciones muy violentas y esto que vulneran los derechos humanos de la población. Esta pandemia yo creo que al gobernador le está sirviendo prácticamente para posicionar o cree él que se va a poder posicionar a nivel nacional. Yo creo que está sufructuando la angustia, el dolor de la gente para hacer un proyecto político, personal y de candidatura presidencial. Entonces, tal es así que cuando hizo la presentación de la legislatura habló como si fuera una sesión más del COE, dejando otros actores sociales que son muy necesarios, muy importantes por fuera. En todo este tema de la pandemia no ha sido consultado los investigadores de CONICET, lo digo como miembro de este consejo tan importante. En este momento a nivel nacional hay 64 proyectos dedicados específicamente al COVID-19, o sea que hay investigadores... Presentados por los propios. Sí, y que el Estado Nacional los está subsidiando para obtener recursos. La doctora Gamanic ha sacado, con datos preciosísimos, ha logrado test serológicos que en 2 horas determina si una persona tiene anticuerpos del COVID o no. Son test nacionales, o sea que no hace falta buscar reactivos, comprar reactivos o test por fuera. Eso se puede producir acá localmente. O sea, tenemos un cuerpo de investigadores científicos de primera calidad y que deben ser aprovechados. Yo siempre digo lo mismo, este gobernador que tenemos sigue con esta postura que tuvo el gobierno nacional de Macri de desmantelar el sistema científico, no aprovechar los recursos, así como Macri sacó un Ministerio de Salud, un Ministerio de Ciencia y Técnica, lo mismo está haciendo Morales a nivel local permanentemente. Y acumulando deuda. Una persona con la responsabilidad que tiene él social sobre toda la población, ¿no?, que tiene ya una deuda de 120.000 millones de pesos de los últimos 4 años, más las deudas que ha adquirido ahora de 6.000 millones de pesos, supuestamente para pagar salarios que los va a pagar en cuotas. Bueno, ¿de qué está hablando de la pandemia? ¿De qué manera? ¿Cómo? Y a lo que voy esto, la pandemia pone en jaque a este capitalismo, a este neoliberalismo, y creo que hay que buscar otra forma de pensar la sociedad, ¿no?, de la producción sustentable, de trabajar con las cooperativas, de trabajar con las pymes, pensar otras formas de matriz productiva provincial. ¿Usted cree que, yo ayer lo planteaba en uno de mis comentarios, se viene un formato de estructura estatal ecológico, pero en serio, digamos? Sí. ¿Esto es lo que viene? Sí. A nivel nacional, dentro de los equipos técnicos, lo han pensado y mucho. Esta pandemia, así como vendrán otras, también son producto de estos cultivos, monocultivos, de todo el daño que le estamos haciendo al medio ambiente, al desarrollo de productos que no son sustentables. Entonces,
Creo que es hora de revertirlo y yo creo que hay que apuntar a eso, a un nuevo modo de vida y a una sociedad más igualitaria. El Estado tiene que ser promotor de estas nuevas formas de economía. Evidentemente el capitalismo ha fallado y esta pandemia, así como vendrán otras, nos dejan en claro la vulnerabilidad social. Y es una pandemia que no ataca a todos por igual. Eso quiero remarcarlo. Esta pandemia no es que indiscrimina. Está bien, uno verá los casos de Italia, de España, de Nueva York, pero convengamos que la mayoría de los fallecidos en Nueva York son afroamericanos, gente que no ha podido acceder al sistema de salud y ha afectado fuertemente a aquellos lugares donde el sistema de salud flaquea. Y ese caso de la provincia de Jujuy. ¿Por qué la preocupación de Morales de cerrar fronteras y que esto no llegue? Y yo lo felicito que hace 30 días que no hay caso. Hay que ver también el testeo, ¿no? ¿Qué tipo de testeo se está haciendo? Y realmente cómo son los resultados, porque si él mismo dice no faltan hisopados para hacer testeos, a mí me gustaría, ya que habla tanto en el COE, que diga realmente cuáles son los casos, bueno, en números, en cifras, cómo está relevando la población, que es algo básico para hablar de pandemias, de epidemiología. Pero digo, esta pandemia sí discrimina al pobre, porque aquella persona que tiene falta de agua, que viene con otras enfermedades congénitas. Y en esta provincia tenemos tuberculosis, en esta provincia tenemos toxoplasmosis, en esta provincia tenemos casos muy graves ahora de dengue. Sumar un COVID es letal. Entonces, si vos tenés un sistema sanitario tan empobrecido y desmantelado, y esto lo digo a causa, justo creo que hace un rato te comenté personalmente, en Tilcara, el hospital de Tilcara no tiene sábanas, no tiene baldes. La mujer, y esto lo hablo como mujer también, que se interna tiene que llevar hasta sus propios elementos de limpieza. Entonces, cuando vos tenés un sistema sanitario tan desmantelado, y eso lo hizo a nivel provincial, el temor de él, creo, más grande es que esta pandemia, si entraba en la provincia, devastaba a la población. Se lo lleva puesto. Y lo ha capitalizado personalmente. Entiendo, ¿no? Claro, pero fíjese lo que pasa, ¿no? A propósito de lo que usted dice, la falta de insumos. El próximo martes es posible que los 4 gremios de la sanidad, o vinculados a la salud, impulsan un paro como consecuencia de la falta de insumos en los hospitales, pero además la falta de elementos de trabajo para ellos mismos. Claro, para su propio cuidado. Es que atender un virus así requiere de muchísimos cuidados y los más expuestos, y acá sí sale mi beta de mujer, las más expuestas son las mujeres, las enfermeras, las que están con los pacientes, ¿no? Y que después vuelven a su casa, atienden sus hijos, atienden los adultos mayores. Por eso esta pandemia también pone en jaque este modelo de patriarcado, ¿no? El valor de la mujer. Nosotras de Bases Nacionales Peronistas estamos promulgando, trabajando por los derechos de la mujer y también el tema de los femicidios, cómo ha aumentado durante esta cuarentena. Entonces, encerrar a las mujeres con su victimario es letal. Ahí también demuestra la falla otra vez de esa ausencia del Estado, de esa forma capitalista y patriarcal de ver las cosas. Ahora, usted sabe que lo que se está discutiendo es cómo salimos de la cuarentena, ¿no es cierto? Tal cual. Ustedes, como científicos, investigadores, ¿cómo conciben la vuelta a esta nueva normalidad? Y depende de los sectores y en los casos de transmisión comunitaria. Por eso sería bueno que hubiera más testeos. Entonces ahí uno le puede dar seguridad a la población de decir, en el país, y esto sé por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, hay solamente 7 lugares donde se pueden hacer diagnósticos. Es muy poco. Entonces hay que generar más lugares de testeo y más cantidad de testeos. El diagnóstico es fundamental para la prevención y para ver qué medidas tomar para ver cómo poder ir saliendo de esto y pensarlas. Y esto que decía usted, la planificación, no es decir, bueno, no tenemos casos, vamos abriendo. Yo entiendo la carencia y la necesidad con urgencia de ciertos sectores a nivel económico, ¿no? Y eso es importantísimo. Pero ahí otra vez notamos la ausencia del Estado.
porque es un Estado que no puede ni contribuir con aquel trabajador informal. Eso lo está haciendo el Estado Nacional. Entonces, que Morales te diga, me endeudo para pagar salario y después te lo pago escalonado, ¿de qué me está hablando? Bueno, ahora usted sabe sí. que hemos escuchado algunos testimonios de empresarios del área del campo de la gastronomía que tienen que abrir el sábado. Sí, sí, sí. Dice, bueno, me vienen a imponer un protocolo que significa más inversión cuando no puedo pagar ni la luz. Tal cual. Bueno, pero... ¿Cómo se entiende? Digo, poniéndonos en el razonamiento en la cabeza de los dirigentes políticos. No, la verdad no entiendo. Hay dos lógicas, la lógica del cajero automático sí. y la lógica del empresario. Sí, sí, el político sí, habla de la lógica del cajero automático. ¿No? Es decir, va al cajero, cobra el sueldo y listo. Sí. El empresario tiene otra. No, tiene su propia realidad y tiene gente a cargo y familias que dependen de su producción y es entendible. Pero con esas restricciones y sin una ayuda estatal, ya sea esa pyme, tampoco puede subsistir. Un local de venta de ropa tiene que pagar a sus empleados, tiene que pagar impuestos. Somos uno de los países que veníamos con más altas tasas de pago de impuestos en todos los rubros, en cargas sociales. Y bueno, y entonces toda esta inversión que se ha hecho a nivel provincial, de por ejemplo Cauchari, y estamos pagando una luz cara. Entonces, ¿dónde fue ese dinero y por qué ahora, si estuviera ese dinero, serviría para poder respaldar a esos sectores? Y si se hubiese invertido bien en ese tren, que al final nunca funcionó en la quebrada, que es un platal lo que se gastó, acá yo tengo las cifras perfectamente, 75 millones de dólares en el proyecto del tren, que no caminó ni 2 metros. Bueno, esos 75 millones de dólares podrían haber ido a las pymes, podrían haber ido a los locales, a la venta de ropa, a la venta de, bueno, no sé, a un montón de sectores. Microemprendedores, cooperativistas, feriantes y todo el sector informal. Y bueno, y todos los atropellos que le están haciendo también a las mujeres ambulantes, porque bueno, están tratando de subsistir. Es gente que vive de la subsistencia. Un día que no trabaja es un día que no come. Entiendo. ¿Les hubiera gustado integrar o formar parte del COE, digo, para que alguien los consulte? Sí, por supuesto, pero eso siempre. Igual que pasó con lo de litio, en todo momento. Yo creo que un gobierno, teniendo científicos a disposición, es necesario el diálogo con la universidad, con el CONICET, armar mesas de diálogo y escuchar distintas voces y voces de la oposición también, porque eso hace que se enriquezca el proyecto, de esas discusiones pueden surgir nuevas ideas. Lamentablemente acá están todos, la oposición está muy desdibujada, sacando a algunos jóvenes que ahora están apareciendo en la legislatura. La oposición está siendo servil a las prácticas de Morales. Entonces, es dejarlo hacer lo que él quiera, ¿no? En definitiva. Usted está haciendo referencia puntualmente al presidente del partido. Tal cual, tal cual. Aprobando esta ley de endeudamiento es seguir postergando a la provincia año tras año y a todos sus pobladores y no pudiendo resolver las cuestiones estructurales y más íntimas de aquella mujer, aquel niño que está estudiando, que es feriante, que trabaja de forma ambulatoria, el trabajador golondrina. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una provincia tan endeudada y con un sistema económico tan en crisis y un sistema sanitario que ahora, bueno, está lleno de hospitales de campaña? Pero a mí me hubiese gustado ir a Tilcara en el mes de diciembre, que lo he visto, y que la gente tuviera sábanas en la cama. ¿Usted cuántos años vivió en el norte? 9 años. 9 años. Y yo me atendía y tuve momentos en que tenía un servicio mucho mejor que ahora. E igual con el tema del quirófano, o sea, no se podía hacer una cesárea, no tenían vacunas, o sea, muy triste la realidad y en estos últimos 4 años gravísima. Entonces, bueno, muchas cosas para meditar. Le hago una consulta. Usted forma parte decidió participar del proyecto político. Sí, de bases nacionales peronistas. Sí. Que lidera el señor Palmieri, diputado, sí. y el señor
Diego Palmieri, que Sí. fue candidato a intendente. Sí. ¿Usted ha encontrado ahí receptividad? Porque no es solamente usted, hay otro grupo de científicos que también están. Sí. Estamos, anticipándonos, la pandemia nos frenó. Nuestra idea era tratar una ley de ciencia Sí. para crear una agencia científica, entonces esa agencia científica iba a poder asesorar directamente al gobierno provincial. Ajá. Era una manera de llegar al gobierno provincial, independientemente del color político del Ejecutivo, ¿no? Bueno, y en ellos encontramos un espacio de escucha, de diálogo, y yo creo que se están posicionando como buena oposición, ¿no? Yo, como legislador, Emanuel, en el caso de Manix, así lo conocen, y Dingui siempre luchando muy desde abajo, y otras compañeras, las mujeres, ¿no? De renovar este peronismo que sí o sí necesita una intervención. No puede ser las mismas caras de siempre, los mismos vicios de siempre. Necesitamos un PJ que sea opositor. Necesitamos un justicialismo que apunte a la igualdad, un justicialismo que realmente demuestre la voluntad de la gente, ¿no? Las necesidades del pueblo. Entiendo. Así que yo soy científica, mi trabajo es ese, mi proyecto personal es eso, es seguir siendo científica. Lo único que nosotros colaboramos como investigadores es en asesoramiento y bueno, poder transmitir estas ideas, y hemos encontrado un espacio de escucha, y eso no es menor. Está muy bien. Ahora voy específicamente a su tarea. Sí. ¿En qué proyecto está trabajando en este momento? En este momento yo soy arqueóloga, o sea, Sí. soy licenciada en antropología y también en arqueóloga. Nosotros trabajábamos mucho con los sectores de turismo de toda la provincia, un sector muy afectado, muy afectado. Así que nuestra idea es también buscar alternativas para ellos y bueno, estar a disposición. Ahora vamos a ver modalidades virtuales, gente que ha vuelto. Trabajábamos mucho con guías de comunidades indígenas, originarias, y han vuelto a sus actividades primarias, a las actividades de cultivo, para pasar todo este tema con mucha angustia, ¿no? Porque es un sector sumamente afectado el turismo. Y bueno, estamos siempre trabajando con ellos y a disposición para ver en la medida que podamos ayudarlos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿no? Así que, sí. Bueno, no, se me acabó el tiempo. No, perdón, hablo muchísimo. No, está bien. Hay tanto por Siempre decir. corro con el tiempo. Sí, está bien. Gracias por venir. No, por favor, a usted, gracias. Muy amable, gracias. Nos reencontramos mañana, chao.